Qué hermoso es cuando cantamos al Señor. No puedes sentarte. Saluda a alguien, ¿no? Dile que bien te ves, qué bien que estemos juntos para escuchar la palabra de Dios, ¿no? Dile, amenázalo que no te distraiga, ¿sí? Que sea un tiempo donde puedas anotar, donde puedas reflexionar, pero sobre todo dejando que Dios te hable a través de su palabra, ¿sí? Quiero entrar a un tema, ¿no? Un tema muy importante. Nosotros como iglesia, ¿no? Nos identificamos como cristianos y decimos, no, somos una iglesia cristiana, ¿no? Y tenemos bien marcado ese título en nuestras vidas. Siempre decimos, ¿lo que eres? Yo soy cristiano, ¿no? Algunos un poco todavía incluso dicen, no, yo soy cristiano evangélico. Hay otros que se ponen un poquito más, ¿no? Yo soy cristiano evangélico pentecostal. Otros, cristiano evangélico reformado, ¿no? Y empiezan a añadir términos, pero nos identificamos como cristianos. Ahora, ¿hay algo básico para decir que somos cristianos? ¿No? Y pese a que se ha tergiversado muchas cosas, a veces cuando dices, soy cristiano, ya te empiezan a atacar. Tú no pecas. El hermanito, el santito, ¿no? Te ven renegando en la calle, ahí va el cristianito, el que dice que no peca, ¿no? Y nosotros como cristianos no decimos que no pecamos. Como cristianos no decimos que somos perfectos. Nuestra mayor profesión como cristianos, lo que profesamos es que Jesús es nuestro Señor, que Cristo es nuestro Señor y seguimos lo que Cristo hace y dice y enseña en su palabra. ¿Ok? Nuestro credo de inicial siempre va a ser creer que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y eso es lo necesario para poder decir que hay salvación en nuestras vidas. Juan 3:16 que dice, no, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿no? Entonces creer en Cristo es la base de nuestra salvación, ¿no? Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces Cristo es nuestra base, nuestra fe base para nosotros decir que somos cristianos. Pero vamos a decir esto, no solamente es lo único que creemos. Esa es nuestra base, es lo que nos lleva a ser salvos y ser cristianos. Pero luego hay cosas que como cristianos vamos creyendo. Y alrededor de la historia de la iglesia, el cristianismo ha sido afectado en lo que se creía y enseñaba. El cristianismo iba avanzando y empezaron a haber corrientes que se querían meter dentro del cristianismo. Ahora, lo que uno tiene que creer y enseñar como iglesia tiene un término, y quiero que te aprendas este término, va a ser fundamental a lo largo del mensaje, pero también como cristianos. Lo que se enseña y se cree se le llama ortodoxia. Es un término un poco complicado, pero esas son las doctrinas básicas que nosotros empezamos a creer y a enseñar. La ortodoxia de la iglesia, doctrinas fundamentales, los no negociables que todo cristiano debe tener. Porque hay cosas que sí podemos diferenciar con otra iglesia. Van a haber iglesias que dicen, ¿por qué luces? ¿Por qué pantallas? ¿Por qué música? ¿Por qué batería? Eso es negociable. Pero hay doctrinas y asuntos no negociables que tenemos que defender. ¿Ok? Ahora, para poner un orden y evitar que la doctrina, la ortodoxia se distorsione, la iglesia cristiana empezó a sintetizar las doctrinas, empezaron a haber confesiones, pero
primitivamente, y te estoy hablando del siglo II después de Cristo, desde el año 100 hasta el año 199, no, vamos a decirlo, no, la primera, va a sonar un poquito rudo, pero la primera camada de cristianos luego de los apóstoles, un tip, no tenían la Biblia completa en sus manos, ¿ok? No tenían un libro, no tenían una aplicación en el celular donde podían buscar la Biblia, no. Es más, esa iglesia estaba siendo perseguida. ¿Y qué hacían? Los rollos, los papiros que tenían de los libros que tenemos ahora en la Biblia, mientras eran perseguidos, se encontraban con otros cristianos y empezaban a darle los libros. Cópialo y luego me lo regresas para seguir llevándolo a otro lugar. ¿Te imaginas? El trabajo de cristiano no era tan sencillo. Pero ¿cómo se reconocían entre cristianos? Acuérdate que estaban siendo perseguidos, podrían haber infiltrados ahí. Entonces ellos sintetizaron las doctrinas y se le empezó a conocer como el credo. Y ahora, a diferencia de lo que normalmente estamos acostumbrados, cuando escuchamos la palabra credo, literalmente empezamos asociándolo directo con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero viene mucho más antes de que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana se institucionalice. La religión romana se institucionalizó, me salió bien la palabra, se institucionalizó en el 312 después de Cristo. Te estoy hablando del año 100 hasta el año 199. Mucho antes, ya los primeros cristianos profesaban un credo para reconocerse, pero también para edificar su vida y que no se desvíen por cualquier otra doctrina. ¿Ok? Ahora, las doctrinas descritas en este credo lo recitaban todos los que ya habían profesado que Cristo era su Señor. Pero pastor, ¿por qué necesidad de un credo? Solamente te voy a dar un ejemplo. Juan, el apóstol Juan, el que escribió las cartas de Juan, el Evangelio de Juan y el Apocalipsis, él tenía una batalla de defensa de la fe con quienes se llamaban los gnósticos. ¿Y saben qué decían los gnósticos? Los gnósticos decían que Cristo no podía ser un Dios porque si tenía cuerpo, lo espiritual no se mezclaba con lo material, porque lo material era 100% malo y lo espiritual 100% bueno. Entonces los gnósticos decían, o Cristo era solamente un humano más, o era un espíritu que había tomado una forma humana. Y vamos a ser sinceros, suena un poco lógico, pero no es lo que de verdad era Jesús. Y Juan pues se enfrentó con ello y era necesario por eso credos para no distorsionar la fe. ¿Te imaginas muchos cristianos recibiendo esa enseñanza y no tener una Biblia para comparar? Qué difícil, ¿verdad? Hoy vivimos muchas cosas similares. Podemos encontrar ahora en los mercados hablándote de que Dios tiene una esposa. Gracias a Dios tenemos ahora una Biblia donde podemos refutar toda doctrina. Pero en ese tiempo no tenían una Biblia compilada. Por eso que era necesario un credo para poder decir en esto creo. Y vamos a empezar leyendo las primeras líneas de credo. Mi intención es que podamos aprenderlo. No para que sea nuestra oración, sino para saber bien en qué estás creyendo. Para que tengas una base fundamental. Y créeme, mientras más pasamos leyendo, mientras más entendemos esto, cada parte, cada punto, de repente uno dice, yo me lo aprendí en mi clase de religión, pero vamos a entender a qué se refiere cada punto y vamos a empezar con la primera línea. Y ahí está en la pantalla, ponlo Brian, es creo en Dios, Padre Todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra. Y yo quiero preguntarte algo. ¿Crees en eso? ¿Crees en Dios primero? Muchos pueden decir sí, ¿verdad? Pero que es un Padre todopoderoso, ¿crees en ello? Sí. ¿Crees que Dios es creador del cielo y de la tierra? Sí. Entonces estamos frente a una doctrina fundamental de nuestra fe cristiana. Así que oramos al Señor. Padre amado, gracias te damos. Te pedimos, Dios, que ilumines nuestra vida para poder entender lo que tú quieres enseñarnos a través de eso. Bendito Dios, llévanos a toda verdad, quita toda distracción y que podamos, Señor, entender todo lo que tú nos quieres hablar. Para ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, un punto base de este mensaje es creo en Dios. Vamos a hablar de este mensaje hoy. Creo en Dios, ¿no? Todo cristiano cree en Dios, pero toda persona que cree en Dios no necesariamente es cristiana. Tú puedes ir a la calle y hay muchos que te dicen creo en Dios. Conversas con un musulmán y te va a decir creo en Dios. No, pastor, ellos creen en Alá. ¿Y cómo crees que se dice Dios en árabe? Así como nosotros decimos Dios en español, en inglés, ¿cómo se dice? ¿Cómo? God, ¿no? Qué bien hablan inglés, ¿ah? En portugués, ¿cómo se dirá? ¿No? Ya, no. Diosiño, ¿no? Ya. Bueno, ya. Así como todos tienen en su idioma una manera de decir Dios, los musulmanes dicen Alá, creen en Dios. Los hindúes creen en Dios. Ahora, ¿cuántos dioses tienen los hindúes? Algunos mencionan que por familia pueden tener hasta 100 dioses. Por familia. Entonces, creer en Dios es algo fundamental para la fe, ¿no? Para empezar la fe, pero no necesariamente es decir, es mi hermano en la fe. Recuerdo que mi mamá, en pandemia, con mi papá, ¿no? Al tener más tiempo, se enviciaron con una. Mi papá le decía serie de acción, pero era una novela. No quería aceptar mi papá que era una novela. Él decía, no es una serie de acción, no es una novela, y turca todavía. ¿Ok? Y mi papá se pusieron a ver una novela y mi mamá decía algo que me llevaba a observarla a mi mamá y mirarla con mucho amor y con mucho respeto, de intentar corregirla sin que me diga, hijo, soy tu madre. Pero mi mamá decía, lo que más me gusta de esa novela es, ¿cómo era? ¿Para la gloria de Dios o por Dios? Inshallah, ¿no? Y decía, no, es para Dios. Y yo decía, mencionan a Dios a cada rato, hijito. Yo decía, bueno, ¿qué Dios será, madre, no? Pero no es nuestro Dios. Es una buena base para decir, es una persona que puede tener fe, pero no necesariamente está creyendo en el mismo Dios que tú crees. ¿Y cuál es la característica de nuestro Dios? ¿Ok? ¿Cuáles son las características de nuestro Dios? Hay algo que posteriormente, el primer credo, el credo de los apóstoles, pero posteriormente el credo niceno hizo una pequeña aclaración que era necesaria. Los primeros cristianos tenían claro este panorama de decir creo en Dios, pero en el credo niceno, al haber ya tanto sincretismo y paganismo, lo puso de esta manera: creo en un solo Dios. Y con esto ya logró aclarar esta parte importante. No somos politeístas, no creemos en varios dioses, creemos en un solo Dios. ¿Ok? En un solo Dios. Entonces, partiendo de esto, voy a un primer punto. Es que al decir el credo, no creo en Dios, estoy diciendo que Dios existe. Y la base de toda religión
Y fe es creer que sus deidades existen. No hay religión que no crea que su deidad existe, ¿eh? Si vamos a los incas tenían al sol como su dios y decían, el sol existe. Los mochicas tienen su templo al sol, a la luna. Los huaris veían a los animales como dioses. Y si salimos en exportación, pues tenemos a los egipcios con su triteísmo, ¿no? Isis, Horus y Osiris. Tenemos a los griegos con su triteísmo, ¿no? Zeus, Poseidón y Hades. Entonces, ellos creían que sus dioses existían. Cuando Faraón se enfrentó a Moisés y Moisés viene y dice, mira lo que hace mi vara, se convierte la vara en serpiente. ¿Qué le dijo Faraón? Ah, mis adivinos, mis brujos también pueden hacer eso. Mis dioses pueden hacer lo mismo que tu Dios. Ellos creían que sus dioses existían. Pero en excepción a ello, el cristianismo también creemos que nuestro Dios existe. No existe un cristiano que ponga en duda la existencia de Dios. Es la base de nuestra fe. Hebreos 11:6, ¿qué dice? En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Y ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Un texto muy hermoso, muy mal usado, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos dicen, no, sin fe es imposible agradar a Dios, así que cree que vas a tener el auto todo modelo, último modelo. Cree que vas a ser millonario. No está hablando de ese tipo de fe. Está hablando de tener la convicción y certeza de que Dios existe y que puedes acercarte a Él y que Él recompensa a quienes lo buscan. Esa es la fe, creer plenamente que Dios existe, no tener esa duda. Ahora, ¿hay momentos de duda en la vida de una persona? Sí. ¿Un cristiano puede llegar a esos momentos de duda? Pues claro. Pero créeme que Dios siempre lo lleva a tener firme esa convicción, que incluso en los momentos más terribles de su vida va a seguir creyendo que Dios existe, va a seguir manteniendo esa fe. Amén. Segundo punto, Dios es Padre Todopoderoso. ¿Sabes? Todas las religiones se pelean por saber cuál es el Dios más fuerte. Todas las religiones. Pastor, yo no veo mucho eso. Espérate, es que no estamos viéndolo desde una perspectiva global, lo vemos desde una perspectiva occidental, desde una perspectiva cristianizada. Cuando mencionamos a Dios desde esta perspectiva occidental, rápidamente relacionamos a Jesús. Es más, rápidamente decimos, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No tenemos ese conflicto. Pero ¿te imaginas en esos tiempos donde el Imperio Romano todavía seguía con ciertas cosas del paganismo, donde había adoptado la cultura griega y los dioses griegos ya no le decían Zeus, no le decían Júpiter? Neptuno le decían a Poseidón. Y empezaban esas peleas, que Dios era el más poderoso. Pero aunque hoy día no tenemos ese pleito existencial en nuestras vidas, debemos reconocer algo como cristianos, es que nuestro Dios no es solamente poderoso. Nuestro Dios es todopoderoso, omnipotente. No hay nada que Él no pueda hacer. No hay nada que sea difícil para Él. Dios es todopoderoso y nuestra fe tiene que estar en ello. Nuestro Dios es
todopoderoso. A diferencia de otros dioses que creen en algunas partes del mundo que podían morir, que se podían equivocar, que podían ser dañados en guerra, nuestro Dios no puede morir, nuestro Dios no puede ser dañado, nuestro Dios no se equivoca, es todopoderoso. Lucas 1:37 dice: porque para Dios no hay nada imposible. ¿Estamos creyendo que para Dios no hay nada imposible? Es fácil en la teoría, pero en la práctica muchas veces no estamos creyendo realmente. Somos superficiales al decir: sí, creo en Dios, pero no estamos creyendo que Dios es todopoderoso. Vienen los momentos difíciles de nuestra vida y vamos a ser sinceros, el cliché y la más rápida respuesta que podemos decir como cristianos, como líderes y como pastor va a ser: confía en Dios y cree en Dios. Es lo más rápido, la salida más rápida. Y no deja de ser real, ¿ok? En los momentos difíciles confía en Dios. Pero vamos a ser sinceros, cuando nos dicen eso, ¿en verdad estamos confiando que Dios es todopoderoso? Ya lo he contado en algún momento, cuando mi hijo cumplió 3 años, amaneció convulsionando. Y toda la vida que mi esposa había sido cristiana, los años que desde niño yo he sido cristiano, se nos olvidó así. Porque entramos en un cuadro de desesperación. Es más, mi mamá también llegó y empezó a llorar desesperados. Era ver a mi hijo convulsionando sin reaccionar, botando baba, su cara que se le movía así. Por eso si lo ven falladito ya saben. No, mentira, mi hijo es hermoso. Pero amaneció así de esa manera. Y como algunos dirían, el diablo no miente. Mientras metíamos a mi hijo al auto de uno de mis tíos que nos iba a llevar, también asustado y desesperado porque era su sobrino, ¿no? Sobrino nieto. Su esposa, que no era creyente y tal vez tenía un comportamiento mucho que desear, se acercó a mí y a mi esposa y nos dijo: ¿que ustedes no creen en Dios? ¿Confíen en Dios? Y yo no sé si lo que hizo ella fue como para burlarse de nuestra fe, pero a nosotros nos llevó: oye, es verdad, ¿no? Creemos en Dios, tenemos un Dios todopoderoso y empezamos a confiar en Dios y a aferrarnos a Él y a decir: para Dios no hay imposibles, Él es todopoderoso. Pero ¿sabes qué? Hay algo más. Aparte de tener un Dios todopoderoso, ¿sabes qué pasa? A ese Dios todopoderoso le puedes decir Padre. Los que no eran cristianos, los de culturas paganas, no tenían esa bendición de llamar a su Dios Padre. O no tenían esa confianza de acercarse a Dios como Padre. Pastor, pero yo he visto en las películas de los Avengers que Thor siempre se referían a Odín como padre de todo. Recuerda uno que es una película, y lo otro, que padre le puedes llamar a cualquiera, pero tener la convicción que es tu padre es muy distinto. Tener la convicción de que Dios es tu padre es muy distinto, y nosotros podemos tener la convicción que Dios Todopoderoso es nuestro Padre. Romanos 8:15 dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre.
Y a diferencia que algunos traducen el Abba Padre a decir, no, podemos decirle papito a Dios. Muchos otros estudiosos de los idiomas antiguos dicen que no necesariamente es decirle papito a Dios cuando dices Abba Padre, sino es tener esa cercanía plena de que es tu Padre. Y como cristianos podemos tener esa plenitud y esa certeza de que Dios es tu Padre. Tienes un Padre todopoderoso. Y quiero decirte algo, tal vez tienes un excelente papá en esta vida, o tal vez no has tenido al mejor papá. Tal vez has tenido un padre un poco ausente, o incluso has tenido un padre que tal vez hasta te ha podido abandonar. Pero Dios es tu Padre todopoderoso. Él no te va a fallar, Él no te va a abandonar, Él va a estar siempre contigo, Él está en todo momento contigo. Tienes a un Dios Padre todopoderoso. Y vamos con mi último punto. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Dios es creador. Pastor, por eso todos lo saben. En la escuela dominical me lo enseñaron. Cuando iba en el colegio, en el curso de religión, me enseñaron que Dios creó los cielos y la tierra. Pero déjame decirte que este punto no es solamente superficial. Este punto de decir que Dios es creador no es superficial. No es para pensarlo así en la cascarita. Decir que Dios es creador es ponerlo por encima de todo lo creado. Yo no sé si tú has visto, a mí me raya cada vez que entro a algún video y me muestran, mira, este eres tú frente a un edificio, este punto serías tú en tu ciudad tu barrio es este punto en tu país es este pedazo en el mundo es este pedazo en el sistema solar, frente al sol, mira cómo es la tierra, y ahí ya te das cuenta que eres más chico de lo que pensabas. El sol es de este tamaño frente a las estrellas más grandes, creo que Aldebarán es nada más, no me acuerdo cuál es la estrella más grande, bueno, la estrella más grande, y el sol es un puntito al costado de esa estrella. Esa estrella gigante es un punto en la galaxia es un punto en el universo. Y tú dices, ¿y yo dónde quedo? Y es claro, desde nuestra perspectiva vemos, wow, qué grande el universo. Pero desde la perspectiva de Dios, Dios dice, yo lo creo. Yo quiero preguntar algo, y tal vez alguno me dice, yo sí, ¿no? Y si alguno me dice yo sí, bueno, ya podría poner otro ejemplo. Pero ¿quién de ustedes, voy a poner 3 ejemplos para que ninguno me diga yo sí, ¿quién de ustedes puede construir una casa? Ya, si uno me dice, no, yo sí, albañil. No, ya, genial. ¿Quién de ustedes puede construir una obra de arte hermosa, una pintura hermosa? Yo pinto desde niño, ya. ¿Quién puede construir una obra sinfónica? ¿Sabes qué? Dios puede hacer los 3. Pero muchas veces nosotros no podemos ni siquiera construir algo tan pequeño, y Dios creó el universo con el poder de su palabra. Y vamos al texto que respalda eso, Génesis 1:1, que dice la Biblia, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Muchos quiero mencionar, y esta era una pregunta que yo en muchos momentos de mi vida cristiana joven me hacía.
¿Qué pastor más joven? Sí, era más joven en algún momento. Yo siempre preguntaba y siempre he sido curioso y le preguntaba a algunos pastores, a algunos líderes y le decía, pastor, ¿cómo puedo demostrar bíblicamente que Dios existe? ¿Cómo la Biblia puede demostrarme que Dios existe? Y créeme que en toda mi etapa así de preguntón, ningún pastor me daba una respuesta que a mí me convenciera. Cuando llegué a estudiar en el seminario, una de las primeras cosas que decían, la Biblia nunca te va a demostrar que Dios existe porque la Biblia da por hecho que Dios existe. Desde el primer versículo. La Biblia no dice, mira que hay un Dios, que porque así, que la omnipresencia de Dios y en la eternidad. No. La Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia da por hecho la existencia de Dios. Pero aunque el texto sea muy cortito, hay algo muy interesante en este texto, que a veces no lo pensamos de esa manera. Una pregunta capciosa en base a este texto es, ¿qué fue lo primero que creó Dios? Y puedes responderlo, ¿qué fue lo primero que creó Dios? Si sabes la respuesta, no lo digas. Los cielos y la tierra, ¿verdad? ¿Seguros? Los cielos y la tierra, ¿seguro que fue lo primero que creó Dios? Saben la respuesta algunos. Bien, para los que no saben la respuesta, cuando la palabra dice en el principio, se está refiriendo al tiempo. Lo primero que Dios abre es una línea temporal. Porque déjame decirte esto, Dios está por encima del tiempo. En Dios no transcurre el tiempo. En nosotros somos seres temporales. Tú puedes ponerte a pensar pasado, presente, futuro. En Dios no hay tiempo. Dios es eterno, está por encima de la línea temporal. Pero para que haya una materialización de la creación, tiene que haber tiempo. Luego menciona cielos y tiene que ver con el espacio. Dios está por encima del espacio. Tú no puedes enfrascar a Dios. ¿Dónde está Dios? En el cielo, ¿no? Y todos tenemos ello, ¿no? ¿Dónde está Dios? En el cielo. Por eso que cuando los primeros pilotos o astronautas fueron al espacio, dijeron, vine al cielo y no encontré a Dios. Claro, porque estás queriendo enfrascar a Dios en el cielo. Y te pones a pensar cómo en Dios, en un viejito con barba blanca, sentado en un trono. Y hasta medio renegón, ¿no? Ya los más cristianos, ¿cómo ponían a Dios? Un dibujo en blanco sin rostro, pero en su trono y con el dedo apuntando, pecadores. Dios está por encima del tiempo. Dios está por encima del espacio. No lo puedo enfrascar a Dios. Por eso que la Biblia da a luz que Dios es omnipresente, está en todo lugar. Tú puedes venir acá a orar, pero no necesariamente tienes que venir acá para orar. Puedes orar en tu cuarto, puedes orar en tu trabajo, puedes orar camino a tu casa, porque Dios está en todo lugar. No puedes decir, que siento ganas de orar, voy a esperar hasta mi casa para orar. Puedes orar donde estés porque Dios está contigo. Es más, su Espíritu Santo vive en ti. ¿Ok? Y por último, tierra. Dios creó en el principio, o sea, en el tiempo, los cielos, el espacio, y la tierra, que viene a ser la materia, lo que puedes palpar, lo que puedes tocar con tus manos. Dios está por encima de la materia. No hay nada en el universo que pueda definir la grandeza de Dios. Lo que sí puedo ver es que la creación muestra su gloria.
cuenta que hubo un creador que pudo haber hecho una creación tan hermosa, tan compleja. Nos admiramos cuando vemos, Japón creó un robot que baila. Y ese robot baila más tieso que yo. Japón, China crearon un robot que corre. Y yo que estoy gordito puedo correr hasta más rápido. Mira, descubrieron el átomo, descubrieron que dentro de ti hay millones y millones de moléculas que logran hacerte a ti un ser vivo. Descubrieron que tu cerebro carga neuronas y hay carga eléctrica. Si hay carga eléctrica en tu cerebro que te hace pensar, razonar, amar, sentir. Y nos maravillamos con cosas creadas por hombres, pero no nos maravillamos y pensamos que nosotros somos producto de cualquier casualidad. Pastor, es que hay millones y millones de años de evolución. Millones de años de evolución. Las leyes de la termodinámica apuntan a que si dejas cualquier objeto en un lugar sin control, no va a la evolución, sino va al desastre. Es una ley del caos. No puede haber nada que no haya tenido control en la mano de un Dios creador que está por encima de todo lo creado. La Biblia no te quiere demostrar que Dios existe porque lo da por hecho. Es más, la Biblia respalda algo que la ciencia mucho después afirmó. Porque la ciencia dice, para que algo exista, tiene que haber tiempo, espacio y materia. Si no hay tiempo, no hay una línea temporal, no puede haber existencia. Si no hay espacio, no puede haber existencia. Si no hay materia, no puede haber existencia. Dios creó ello y anunció la palabra esto años antes, siglos antes de que la ciencia lo respaldara. Es por ello que algunos teólogos no dicen que Dios existe, porque para existir algo tiene que tener tiempo, espacio y materia, sino mencionan Dios es. Dios cuando se revela nunca dijo yo existo. Dios cuando se revela dijo yo soy. Algunos dicen yo soy el que soy, otros mencionan que el término correcto es yo soy el que seré, o sea que nunca cambia. Tenemos a un Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y esto es algo que debemos profesar. Y quiero terminar con eso. Y quiero que te preguntes a ti mismo. Y pon en práctica este mensaje preguntándote a ti mismo ahorita, ¿en qué Dios creo realmente? Porque decir creo en Dios, déjame decirte, es una línea repetitiva, es un buen cliché, pero solamente es una bandera que podemos mover sin tener la convicción necesaria. Es cuando te regalan algo en un partido político y puedes hasta tomarte una foto porque te regalaron algo bonito, algo grande, algo que necesitabas, pero tú no tienes las convicciones de ese partido. Así de simple es cuando dices rápidamente, yo creo en Dios. Ahora, ¿es ese Dios bíblico, eterno, todopoderoso, creador en el que estás creyendo? ¿O es una versión reducida que se adapta a las comodidades que tienes? Déjame decirte, Dios no es un Dios de estampita. No es un Dios que lo puedes tener pegado. Ojo, no tengo nada en contra de las imágenes, pero no es un Dios que puedes tener pegado y que dices, ahí está mi Dios. No, ahí no está tu Dios. Porque Dios no se limita a nada creado.
¿Estamos creyendo en un Dios bíblico o un Dios que se adapta a tu comodidad? Déjame decirte que creer en el Dios verdadero no solamente es llenar tu mente de información, sino es transformar tu vida diariamente. Porque si yo creo en Dios y sé que Dios es mi Padre, ya no vivo como huérfano. Si yo creo en Dios y sé que es todopoderoso, no vivo dominado por el temor. Y si sé que Dios es creador, yo no vivo centrado en lo creado, porque mi Dios está por encima de ello. Y quiero decirte, es un buen día hoy que te puedas alinear de verdad a que Dios estás creyendo. Y si aún no estabas creyendo en ese Dios, déjame decirte algo, Dios está buscando tu vida. A veces decimos, no, busca de Dios, busca de Dios. No, el ser humano por sí solo no quiere buscar de Dios. Pero así como un padre busca a su hijo que se ha perdido, y tengo mucha experiencia con perder hijos, pues Dios está buscando a sus hijos. Y es Dios quien llega a tu vida a buscarte. Y tal vez con todo lo que te he dicho, tú puedes ver un Dios inalcanzable, grande, eterno, en que dices, ¿cómo me puedo acercar a ese Dios? Pues déjame decirte que a Dios no se llega por un esfuerzo, por alguna religión o por méritos. A Dios se llega por medio de la fe en Cristo. ¿Te acuerdas que dije? Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Señor. Es el único camino que podemos llegar a Dios. Ese Dios creador, todopoderoso, se encarnó en Cristo. Vivió esa vida perfecta y santa que no podríamos vivir así tengamos 1000 años de vida. Vivió esa vida perfecta y murió la muerte que nos tocaba a nosotros para darnos vida. Creer en Cristo no es aceptar una idea, una ideología, no es aceptar una religión. Creer en Cristo es recibir una nueva vida, nacer de nuevo. Y si aún no creías en Dios, hoy es el día en que tú puedas decir, en esto creo, y comenzar una relación real con el Señor. ¿Cómo? Por medio de Cristo. Pero ahora, como iglesia, si de verdad crees en ese Dios, es momento de anunciar a ese Dios. Una fe que guardas se enfría. Ojo, enfriarse no es perderse. Pero yo no sé si a ti te ha pasado que en algún momento has guardado pollo en la nevera o carne, y cuando más te urgía lo sacaste y no podías cocinar porque ese pollo estaba a piedra. ¿Se echó a perder el pollo? No, pero está frío. Si guardamos nuestra fe sin anunciar, se enfría en nosotros. Pero cuando una fe se comparte, arde. ¿Has tenido en algún momento de tu vida más comida de lo que normalmente comieron en casa? Si no la guardas, se malogra. Si la guardas, tienes que esperar a calentarla para que pueda ser comida. Pero si la compartes, más personas pueden disfrutar de la sazón que tuviste. Más personas pueden ser alimentadas. Más personas pueden tener un alimento en la comida, en la barriga, que tal vez no tuvieron en ese día. Pastor, es que lo guardo para mañana.
para el calentado. Pero nuestra fe no necesita ser guardada para el calentado. Nuestra fe necesita ser compartida. Si realmente creemos que hay un Dios que es Padre Todopoderoso, Creador, no debemos quedarnos en silencio. Alrededor de nosotros, en la comunidad, en tu familia, en tus amigos, en tu trabajo, pueden haber personas que necesitan creer en Dios. No te puedes quedar en silencio. Tienes el mensaje que necesita el mundo para cambiar. No te puedes quedar en silencio. Pastor, pero ellos sí creen en Dios. Pues están creyendo de verdad en el Dios verdadero. Pero tú que ya conoces la verdad, ya sabes la verdad de ese Dios, comparte tu Dios, tu fe. No solamente te conformes con escuchar de Dios en la iglesia, con escuchar de Dios en tu casa, sino comparte el mensaje. Comparte lo que has escuchado, lo que has aprendido. Invita a personas a la iglesia, predica. Sé de buen testimonio para que otras personas se convenzan del cambio que ese Dios, que es tu Padre, ha hecho en tu vida. Que no solamente digas en esto creo, sino que vivas de acuerdo a lo que estás creyendo. Y que hemos visto que es una base fundamental de creer hoy. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Nos ponemos de pie, familia. Oramos al Señor. Padre bendito, quiero agradecerte, Señor, por tu palabra. Señor, no profesamos este credo por religiosidad. No profesamos este credo por una simple idea. Lo profesamos, Señor, como una convicción de vida, entendiendo que eres tú nuestro Dios, eres tú nuestro Padre Todopoderoso, eres tú nuestro Creador. Padre bendito, ¿qué sería de nuestra vida si no te tuviéramos como nuestro Dios? Gracias te damos, papá, porque eres bueno, eres fiel, eres eterno, Señor. Y ayuda, Señor, a tener esa convicción en nuestras vidas, que te tenemos como Padre Todopoderoso, nuestro Creador. Le damos a ti toda la gloria, iglesia. Adoramos a nuestro Dios.